A la grabación. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a continuar con el módulo de derechos políticos de las personas migrantes. Bueno, ayer vimos dimensiones de la ciudadanía, vimos o tratamos, o traté de explicar, si es que logré, hablar de la migración como un fenómeno que tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene muchos componentes y que además se inserta la migración mexicana, digamos, la población migrante mexicana, que en su mayoría se encuentra en los Estados Unidos, se inserta en una serie de problemáticas que trascienden únicamente a la relación México-Estados Unidos, aunque claro, está mediado por ella, ¿no? Digamos, es el componente principal. Y bueno, vimos que tiene una serie de características que no son, digamos que hay perfiles sociodemográficos diferentes en estas personas, hombres y mujeres, que migran, insisto, por razones diversas. Ya no ahondamos mucho en las razones, ¿no? Pero dijimos que había diversas razones de trabajo, socioeconómicas, desde luego académicas, porque también hay una migración importante hacia los Estados Unidos desde México por motivos académicos, por motivos laborales, ¿no? Y entonces eso hace que los y las migrantes que están en Estados Unidos sea una población variopinta. Eso también significa que en términos de representación, al ser una población variopinta, no necesariamente todos y todas las migrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos y que residen en el extranjero, nos concentramos en Estados Unidos porque es en donde se ha instrumentado la modalidad de representación, no de la de voto, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy, la parte de la representación. Pero decía, si tuvieron la oportunidad de consultar la sentencia Supra 21 diagonal 2021, habrán visto que ahí lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahorita estoy haciendo como una introducción breve, rápida y espero esquemática de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y entonces decía, ahí se reconoce, se concibe, se piensa que en esta multiplicidad de factores que llevan a las personas a emigrar a los Estados Unidos, hay asimetrías, digamos, ¿no? No todo mundo tiene los mismos motivos y por lo tanto no todo mundo tiene ni el mismo bagaje cultural, ni el mismo bagaje económico, y entonces la representación tiene que tomar en cuenta esa parte también, ¿no? En términos de que cómo identificamos que se trata de un grupo vulnerable. Y no necesariamente toda la población mexicana que reside en Estados Unidos es grupo vulnerable nada más por el hecho de ser migrantes, ¿no? Para eso se tiene que considerar una serie de factores socioeconómicos que tanto por los factores políticos, algunos de los cuales mencionamos ayer, algunos ejemplos, tanto a nivel nacional como a nivel, digamos, de otros países, de otras legislaciones, ¿no? Que enfrentan medidas políticas y discursos un tanto cuanto no integracionistas, digamos, y entonces que eso los coloca, les coloca en una posición de desventaja, digamos, ¿no? De tal suerte que eso también se toma en cuenta para efectos de la representación. Bueno, decíamos ayer, la ciudadanía también como un fenómeno que tiene varios componentes, que ha tenido un desarrollo histórico específico, la ciudadanía democrática, ¿no? Que en principio tendería a reconocer diferencias, a aceptar diferencias, pero que hay cuestiones culturales a veces que median entre esa supuesta aceptación democrática y que hay, por lo tanto, respuestas políticas que pueden llegar a ser, digamos, a enfrentar legislaciones democráticas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso también es lo que coloca a la migración como un fenómeno, o a los y las migrantes, como una población que enfrenta pues medidas políticas restrictivas de sus derechos, si es que se les reconocen, ¿no? Este fenómeno de la falta de documentos que habíamos comentado, y cómo eso inclusive también estuvo en el debate de cómo hacer eficaz ese derecho que no pierden quienes migran a los Estados Unidos, no pierden el derecho de votar porque no pierden la condición de ciudadanía, ¿no?
pero dentro de los límites o dentro de la problemática de cómo instrumentar el voto, pues vimos que había una serie de requisitos que se pedían antes de la reforma de 2014 y el proceso de credencialización mismo era complicado, no complejo, sino complicado, difícil, y hacía que el acceso al voto de las personas que estuviesen interesadas, si es que habría tal interés, pues fuera complicado, fuera difícil, en términos de que se necesitaba una credencial vigente, que se tenía que proporcionar una dirección postal, ¿no? Y que esto los colocaba nuevamente en una situación ya de por sí de desventaja y se volvía doblemente de desventaja porque no solo no gozan o no gozaban o no han gozado de derechos allende a la frontera, no más allá de las fronteras nacionales, sino que además se les privaba de este derecho fundamental. Claro, en el entendido que, como vimos también, había o ha habido diversas organizaciones que han colocado ese tema en el centro de la agenda político-legislativa, ¿no? Desde allá. Y entonces eso fue lo que más o menos fue tratándose como un problema a resolver, ¿no? Cómo garantizar esos derechos políticos. Valga decir que cuando hablamos de ciudadanía y de derechos ciudadanos, derechos políticos de las y los ciudadanos, no se restringe al derecho de votar y ser votados. Lo que pasa, votadas. Lo que pasa es que son los derechos políticos por excelencia en términos instrumentales, en términos de participación en sentido estricto. ¿A qué voy con eso? La participación no únicamente supone afiliarme a un partido político, si es que tal cosa está dentro de mi voluntad, no solo implica votar el día de las elecciones, sino el involucramiento de distintas maneras en los temas en el quehacer público. Pero el voto sí es un instrumento no solo de legitimación, de construcción de autoridades legítimas, de participación, digamos, de manera concreta en la selección de las y los representantes, en la selección de quienes ocupan la titularidad de los poderes ejecutivos en cualquiera de sus niveles. Y entonces es esta digamos, la dimensión que se trata de garantizar, de proteger por medio del voto, ¿no? Sin que, insisto, eso se deba delimitar. La participación no nada más es eso, pero sí es un componente fundamental, es un componente importante. Y el otro componente es la representación. Digamos, quedaría incompleta la condición de ciudadanía, ¿no? Quedaría incompleta la definición de ciudadanía si lo único que se tiene es participación en un territorio en el que ni siquiera se vive, en un territorio en el que se participa de otra manera, ¿no? Decíamos ayer, y si tuvieron oportunidad de revisar la sentencia, se reconoce también la importancia económica, los lazos culturales que subsisten entre la población mexicana migrante y el país, pero decía, ese ejercicio de derechos quedaría incompleto si no tuvieran alguna representación, que es la otra dimensión de los derechos ciudadanos, ¿no? Que mis intereses, hablando de una democracia representativa, con todas las limitantes que eso supone, pero que, pues, a final de cuentas tampoco quiere decir que esta sea prescindible, es decir, que la democracia representativa, más allá de sus límites, no es prescindible por esa razón. Y entonces, pues es necesario, pues sí es necesario, pues, que haya representación. Como ustedes saben, en la historia política de México, la representación ha sido un tema recurrente, fundamental a la hora de a la hora de construir ciudadanía democrática. La primera ley electoral que algunas identifican como la que dio pauta. Yo soy muy reservado al hacer esa afirmación, ¿no? Yo no afirmo tal cosa. Yo digo que hay quienes afirman que esta primera ley de procedimientos electorales, López se llama, ahorita se me fue la denominación exacta, pero recordarán cuál es, reforma del 77, ¿no? Instrumentada por, entre otros, Jesús Reyes Heroles, y que lo primero que La dio, Lope, doctor. la La López, Lope. ley de De organizaciones organizaciones, político-electorales, una cosa así, ¿no? procesos Ah, electorales. perfecto, gracias. Sí, recordaba el acrónimo, pero no así como
el desarrollo del La mismo. Muchas Lope, gracias, porque Carlos. además fue en la época de López Portillo, entonces se asocia Sí, Lope con López. sí, sí, sí. Sí, esa parte, te digo, la tenía presente, pero no qué significaba el acrónimo. O sea, no tenía pues las palabras exactas para decir el acrónimo. Pero efectivamente, ¿no? Y esta primera ley introdujo la representación proporcional como un mecanismo. Es importante, quedémonos con esta, la representación proporcional, y por eso hago esa digresión de, vámonos 40 años atrás, o no sé cuántos, 77, 45 años atrás, porque introduce la representación proporcional. ¿Para qué? Para que en la elección de las representantes no hubiera únicamente asientos de uninominales, es decir, que no se convirtiera el ejercicio de elección de representantes en juegos de suma cero, ¿no? Donde el perdedor pierde todo y el ganador gana todo, ¿sí? Como si pasa en el Ejecutivo, no puede ocuparlo otra persona. Y en la representación proporcional, como saben, se asignan una serie de escaños a partir del porcentaje de votación que obtiene un partido, aunque no haya sido el partido más votado. Bueno, importante, si vieron en la sentencia, pues efectivamente se instrumenta la representación de las y los migrantes, y no solo de ellos, pero ahorita nos vamos a quedar con ellas, con ellos, con ellas, para efectos de la clase, ¿no? Y se introduce en las listas de representación proporcional. Los partidos están obligados a establecer, a conformar sus listas en los primeros 10 lugares, entre otros, por migrantes, ¿no? La figura de la diputación migrante, ¿sí? Que, insisto, garantiza la representación y con ello, pues también trasciende no solo en el ejercicio, sino en el goce de derechos de ciudadanía, ¿no? El ejercicio puede ser como, bueno, votar, ser votada, votado, y pues me presento como candidata, como candidato, pero ¿qué pasa con el resto, no? O sea, si yo no soy candidata, pues ¿en dónde queda mi derecho? Entonces aquí se ejercita no solo con el derecho a votar por los poderes ejecutivos, locales y federales, sino también por la representación, ¿no? Bueno, ya hablé mucho de representación. Esos son los temas centrales que vamos a tocar, y vamos a analizar dos sentencias. Una, y me disculpo aquí por el chilangocentrismo, no es que yo quiera hacerlo, pero es una sentencia que es muy emblemática, independientemente de que haya sido en la Ciudad de México, porque tuvo una reforma, ¿no? Les había comentado, en el Distrito Federal hubo en 2017 una reforma, no una reforma constitucional, se aprobó una constitución, ¿no? Que cambió el estatuto de gobierno de la Ciudad de México, le cambió la denominación, cambió también algo de la organización política, por lo menos en nombre, y entre otras cosas se adoptó la figura de diputación migrante. Y en 2019, una reforma al COFIPE local echó abajo esa disposición. Y entonces la Sala Ciudad de México ordenó la inaplicación de esa disposición que había reformado bueno, no la Constitución, el Código Federal, y ahorita vamos a ver la controversia con la cuestión constitucional, ¿no? Eso por un lado, y luego vamos a analizar la parte de garantía de los derechos político-electorales de la comunidad migrante, no únicamente en lo que hace a los juicios ciudadanos que promovieron organizaciones migrantes, sino también a lo que dicen los partidos, ¿no? Que fueron argumentos varios, pero que tienen que ver con el ejercicio de la libertad, y aquí vamos a ver esta colisión, ¿no? Libertad y responsabilidad pública que tienen los partidos políticos como instituciones de orden público, y que si bien es cierto que su naturaleza jurídica es de personas morales, pero tienen una finalidad, y es una finalidad, digamos, colectiva, es una finalidad social, una de las cuales es ser un mediador entre la sociedad y los cargos de representación y gobierno, y entonces dentro de sus fines, pues también está pues la representación ciudadana, y entonces ahí vamos a ver una serie de controversias a partir de esto, ¿no? Bueno, eso es, digamos, el plan. Vamos a ver si llegamos a todo, si agotamos ese tema, ¿no? Yo espero que sí. Por lo tanto, ya no me voy a detener demasiado en la instrumentación del voto en el extranjero. Solo voy a mencionar algunas cosas, modalidades, características, para entrar de lleno a esta segunda parte, que es la representación, ¿no? Y la importancia que tiene la misma. Entonces, bueno, decía pues que vamos, nada más voy a terminar con la parte de
el proceso de credencialización que les había dicho 2006 y 2012 presentó una serie de desafíos, y entonces en la reforma de 2014 lo que se hizo, lo que se instrumentó, y que valga decir, este proceso de credencialización, estas modalidades de voto desde el extranjero, voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las listas nacionales de electores residentes en el extranjero, también se van a instrumentar, también van a ser para las entidades de la República que tienen elecciones para gobernador a gobernador este año, pero también para la revocación de mandato, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de credencialización y la formación de la lista se constituye porque se reciben solicitudes, ¿no? Que han sido aprobadas por el INE, de aquellas ciudadanas, ciudadanos residentes en el extranjero que hayan realizado un registro mediante la solicitud individual, que se llama solicitud individual de inscripción o actualización a la sección del padrón electoral, ¿sí? Esta solicitud individual, ¿no? Ya no lo repito, esta solicitud individual, perdón, es la manifestación de interés. No sé si recuerdan que ayer les comenté que en 2006 se hacía igualmente en una solicitud donde se manifestaba el interés y entonces se recibía el paquete electoral. Solo era esa modalidad, ¿no? Por medio de la vía postal. Y entonces, bueno, una vez que se muestra ese interés en sufragar desde el extranjero y que se posee una credencial para votar vigente, ya sea expedida en territorio nacional o en el extranjero, ahorita vemos esa parte, se solicita la inscripción, en la lista nacional de electores residentes en el extranjero a través de este trámite de solicitud individual, inscripción o actualización a la sección del padrón electoral, ¿sí? De residentes en el extranjero, ¿no? Los nombres son un poquito largos. En fin, y hay un periodo, ¿no? De recepción. Por ejemplo, para el periodo de la revocación de mandato, hay un periodo que tiene una duración específica. Y la ciudadanía en el extranjero, que no cuenta, o sea, hay dos posibilidades, ¿no? Que estas ciudadanas y ciudadanos cuenten con credencial para votar vigente expediente en territorio nacional, como lo contemplaba en 2006 y 2012, o que no cuenten. Aquellos que no lo tienen, entonces tienen que tramitar esta credencial para votar en el extranjero. Entonces hay que demostrar el domicilio en el extranjero, el estado de origen en México, ¿no? Y entonces, bueno, también se abren una serie de plazos. Todo está en la plataforma de internet del Instituto Nacional Electoral. Para quienes tramitan su credencial para votar en el extranjero, se activa esta a través del sistema informático, ¿no? Que define el propio INE, ¿no? Los acuerdos generales que establece. Y una vez que esté activa la credencial y que se manifieste esta decisión de votar desde el extranjero por este trámite que les había dicho, ¿no? Entonces se reciben por parte del INE las solicitudes, ¿no? En esta siguiente fase, el INE lo que hace es que recibe, aprueba las solicitudes y estas ciudadanas, ciudadanos inscritos en el listado nacional de electores residentes en el extranjero, y que cuentan con credencial vigente en territorio nacional, será de baja de la lista nominal de electores en el territorio nacional, y aquellos que reciben su credencial para votar en el extranjero y que también realizaron el trámite de activación y de trámite del sistema correspondiente, se inscriben en la lista nacional de electores residentes en el extranjero. O sea, como ven, es un proceso burocrático muy complejo, ¿no? Que tiene varias fases, en donde, pues bueno, la ciudadanía, pues sí tiene que hacer una serie de trámites, que insisto, todos son en línea, se puede checar el estatus de la solicitud, en qué va el trámite, etcétera. Y ya una vez que están inscritos en el listado nacional de electores residentes en el extranjero, se les envía un paquete electoral postal a quienes hayan optado por esa vía. Y bueno, cuando se recibe este paquete electoral postal, igual, ¿no? Se marca el emblema del partido político, de la coalición, y se devuelve por correo certificado. Cuando se reciben, un día antes de la jornada electoral en territorio nacional, todos los paquetes electorales postales son escudriñados y contabilizados en un local único diseñado por el INE, ¿no? Y localizado en la Ciudad de México, ¿no? Ese es el proceso, digamos, general, que digo, admite otras modalidades, el voto por internet, no la urna electrónica, evidentemente, porque esta es para, en urnas, digamos, en casillas específicas, ¿no? Pero bueno, tiene su propia complejidad, y decía, ya no me detengo en esa parte, porque pues ya no tenemos así como tantísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, les voy a pasar en la bibliografía un artículo que pueden consultar y que trata este tema
con mucha mayor profundidad, que da algunos de los datos de los que hablé el día de ayer, tanto de la migración como su distribución y complejidad sociodemográfica, ¿no? Bueno, vamos a la parte de la representación. Ahora sí, ¿no? La representación, como les había dicho, es no la contraparte, es el complemento del ejercicio de los derechos de la ciudadanía, del ejercicio y la garantía de los derechos de la ciudadanía, en términos estrictos político-electorales. Insisto, no son los únicos, ¿no? Pero sí son, de alguna manera, los más importantes, en tanto que, otra vez, decíamos ayer, la ciudadanía, la condición de ciudadana, ciudadano, es una respuesta a la pregunta de quiénes pueden participar en los procesos de elección para quienes toman las decisiones políticas vinculantes, ¿no? Quienes pueden construir las autoridades o constituir a las autoridades legítimas, ¿no? Y entonces, bueno, en esa respuesta a esa pregunta, pues hay distintos medios para ejercerlo, ¿no? Una de ellas es el voto activo y otra es el voto pasivo, ¿sí? Entonces, deteniéndonos en eso, vamos a hablar primero de la figura general de la diputación migrante, que es esta manera de garantizar la representación en Estados Unidos, aquí sí, de esa comunidad. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque, como ya dijimos, es la población mayoritaria en términos cuantitativos, y en términos cualitativos, no toda, pero mucha de esta es la población que es, no solo por su número, sino por sus condiciones, también vulnerable ante la propia legislación estadounidense, por sus propias, decía, condiciones sociodemográficas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para registrar candidaturas, vamos a pensar primero en la figura, digamos, desde el punto de vista de quienes quieren ser diputadas, diputados migrantes, y luego vamos al ejercicio del derecho de representación, a la reforma constitucional, bueno, a la reforma, perdón, jurídica, que tuvo una controversia ahí con relación a los alcances constitucionales en la Ciudad de México, para ejemplificar la parte esta de la representación, y posteriormente vamos al SUPRAP 21/2021, y como decía, una serie de argumentos con relación a los partidos políticos. Pero bueno, para registrar candidaturas, los requisitos, ¿no? Obviamente son los partidos políticos los encargados de inscribir a una persona para ocupar la candidatura por la diputación migrante. La ciudadanía residente en el extranjero vota por la opción de su preferencia para elegir a su representante, ¿no? En el caso de las entidades federativas, pues se tiene que demostrar, ¿no?, ser originario de la entidad federativa de que se trate. Ahorita vemos cuáles son las que contemplan la figura de diputación migrante y estar en pleno ejercicio de sus derechos, ¿no? Obviamente tener al menos 18 años cumplidos al día de la votación, presentar credencial para votar vigente con fotografía, estar inscrito en el Registro Federal de Electores. Hay una comprobación de domicilio, ¿no?, de residencia efectiva, que también es una parte para garantizar la representación efectiva de la comunidad. Y ahorita vamos a la sentencia que dice también cómo garantizo, ya dijimos, si es una población variopinta, cómo garantizo que efectivamente esa representación sea efectiva de la comunidad que se encuentra vulnerable o más vulnerable de cuanto a sus derechos, y no que estas figuras sirvan para reproducir, para legitimar asimetrías ya existentes, ¿no? Y bueno, entonces se abre un plazo para el registro de candidaturas, en donde, entre otras cosas, pues se tiene que establecer el nombre, el lugar, fecha de nacimiento, el domicilio del extranjero, el tiempo de residencia en la clave de elector, el partido político que lo postula, ¿no? Las firmas, obviamente, de las personas facultadas del partido político que lo postula, acta de nacimiento, credencial, fotografías, etcétera, ¿no? Y entonces se les da una constancia, bueno, hay una manifestación por parte del partido político bajo protesta de decir verdad, de que esta candidatura se seleccionó conforme a las normas estatutarias del propio partido político, lo cual también le da derechos político-electorales hacia el interior del partido político a aquellas personas que consideren que no se siguieron los estatutos debidos a la hora de nominar a los partidos, ¿no? Bueno, y ahora hablemos de algunas de las entidades principales que contemplan la figura de diputación migrante, ¿no?
pionero o la entidad pionera de instrumentar el reconocimiento explícito, al derecho de postulación por parte de su ciudadanía situada fuera de sus fronteras fue Zacatecas, ¿no? Y lo novedoso de este mecanismo era impulsar que los partidos políticos postularan en su listado de representación proporcional, nuevamente, ¿no? O sea, para garantizar la representación en las listas de representación proporcional, que obviamente se ponían en los primeros lugares de las listas, a un ciudadano binacional iba a ocupar el último espacio de la lista, y se le adjudicaría la última curul que corresponda con motivo del reparto de dicho principio, ¿no? O sea, el partido que obtenía la mayoría de los sufragios tenía que asignar dicho escaño, y un segundo escaño le correspondía, bajo el mismo mecanismo, al partido político que le sigue en el orden. Si el primer partido, siguiendo las reglas de la representación proporcional, ¿no? Que esto es un poquito de las fórmulas un poco complejas, pero bueno, si el primer partido ganase todos los distritos de mayoría relativa, los uninominales, entonces los escaños le corresponden a los partidos que ocupen los segundos y tercer lugar respectivamente, ¿no? Y es otra vez responsabilidad de los partidos determinar, conforme a las reglas de paridad entre géneros, determinar la postulación de estos, ¿no? De paridad de género, que tiene como sus propias características. No me detengo mucho en eso, pero luego busquen a quienes les interesen la paridad flexible, ¿no? Eso nada más porque hubo un asunto también hace poquito que se resolvió, que era un asunto de Coahuila, me parece. Bueno, no sé, no voy a mentir, no me acuerdo si era de Coahuila, pero bueno, hubo un asunto en donde se dilucidó esta parte de la paridad flexible, pero sí hay una idea también que las propias candidaturas de diputado migrante, diputada migrante, tienen que seguir con las reglas de la paridad de género, ¿no? En Guerrero, donde también hay representación extraterritorial, se contempla la constitución local y la ley electoral, pero no ha sido instrumentado el mecanismo, aunque el proceso es similar al caso de Zacatecas, ¿no? Durango también determina en su normatividad que los duranguenses que tengan la calidad de migrantes pueden ser postulados como candidatos a diputadas y diputadas que no requieren residencia efectiva dentro del territorio del estado, pero que las y los duranguenses migrantes que tienen registro a candidatos lo solicitan por medio de los partidos políticos y tienen que constatar su domicilio, ¿no? En territorio expedida por la autoridad competente, una matrícula consular para acreditar su domicilio en el extranjero, un certificado de nacionalidad mexicana, y tiene que comprobar que no tengan otra nacionalidad extranjera. Era el otro dato, ¿no? En el caso de Durango, otro de los estados que lo contemplan. No todos los estados que lo contemplan tienen una ley que lo puede instrumentar, ¿no? En Guanajuato, igualmente, se considera a candidatos guanajuatenses, a diputados que emigran al extranjero y tienen que ser electos cuando se acredite la residencia binacional de 2 años anteriores a la elección, que se incorporen al estado, o sea, que regresen al estado por lo menos 180 días previos a la elección, ¿no? Igualmente se tiene que acreditar la residencia binacional y bueno, etcétera, ¿no? Otros estados que contemplan la figura en su legislación son Jalisco, San Luis Potosí, y me parece que, bueno, además de la Ciudad de México, que ahorita vamos a analizar el caso, y por ahí, ahorita me está faltando alguno, que no me acuerdo si es Coahuila, algo traigo hoy con Coahuila, pero bueno, esos son los, digamos, los principales estados que lo contemplan. No todos, insisto, lo han instrumentado, pero está ahí la figura. Y ahora vamos al caso de la Ciudad de México. Esta es una sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde lo que se dilucidó, como decía, es que había una reforma al Código Electoral local que suprimía la figura del diputado migrante, misma que estaba contemplada en la Constitución, aunque ahorita vamos a ver cuál fue la controversia central, no estaba contemplada o no estaba desarrollada, simplemente estaba enunciada, y entonces se suprimió mediante una reforma legislativa, ¿no? Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Sala Regional de Ciudad de México, resolvió inaplicar estas disposiciones del decreto que se había publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
que eliminaban la figura de diputación migrante, ¿no? Y entonces resolvieron que para el proceso electoral 2020-2021, que terminó hace poquito, pues que prevaleciese en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales la figura, ¿no? Y que por lo tanto se continuaran con los trabajos para consolidar la figura de diputada, diputado migrante, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a compartir la pantalla de la sentencia, nada más para irla siguiendo un poquito. Hay una parte procesal en la que no me voy a detener demasiado, pero que de todas maneras resulta interesante, ¿no? Aquí una serie de precisiones. Déjenme, bueno, esta parte sí nos interesa, la creación de la figura de la diputación migrante, que en la Constitución local, que decía, entra en vigor en 2018, se publica luego el Código Electoral de la Ciudad de México, y en este código, ¿no? Como ley secundaria, se implementa la figura de diputación migrante. Bueno, hasta ahí no hay ningún problema. Para dar materialidad a la figura de diputación migrante, el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México hizo una serie de estudios, una serie de foros, etcétera, ¿no? Acciones y sesiones de comités especializados, ¿no? Digamos, simplemente para instrumentarlo. Y luego el proceso legislativo, que esta parte es importante, modificó artículos del Código Electoral de la Ciudad de México. Una iniciativa que derogaba distintos artículos, ¿no? Se aprobó ese dictamen, ¿no? En el proceso legislativo. Por otro lado, concluyen las actividades del comité especializado para la instrumentación de la figura de diputado migrante. Y aquí vamos a ver, aquí hay la derogación de la fracción 3 del artículo 4. Vamos a ver, ahorita vemos qué decía antes, ¿no? Igual acá, el artículo 6, este también es parte de la reforma. Ahorita vemos el texto anterior. Lo mismo el artículo 13, se deroga el siguiente párrafo, el 76, ¿no? Entonces, bueno, estas derogaciones se controvierten, ¿no? Por parte de una organización migrante, ¿no? Mediante juicios ciudadanos. Cuando llega al tribunal local, el tribunal local dice que es incompetente para resolver, para sustanciar el asunto, ¿no? Entonces, la organización migrante correspondiente dicen, nos vamos a la sala regional a impugnar primero esa incompetencia de la sala. Pero ¿qué pasa aquí? Este es aspecto procesal, me lo voy a brincar, pero les comento, ¿no? ¿Qué pasa aquí? La sala regional Ciudad de México resuelve la cuestión de la incompetencia y dice, es que sí tiene competencia la sala del Tribunal Electoral local. No obstante, hay dos cosas. Por un lado, la facultad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revisar los actos de interpretación constitucional directamente, y por otro lado, también está la parte de lo cerca que estaba ya el proceso electoral, de manera tal que regresarles el asunto para que no lo desecharan por incompetente y entraran a su estudio y se pronunciaran, podría significar procesalmente, como dicen los abogados, y que les encanta usar esta palabra, y ahorita perdón, es que me da risa luego las palabras, que haría nugatorio su derecho a la representación, ¿no? O sea, que les negaba el derecho a la representación, y que estas dilaciones procesales podrían implicar justamente que no se daba una respuesta certera, satisfactoria, porque podía volver a llegar a la sala regional Ciudad de México, y entonces para evitar estos ires y venires del expediente, se resolvió aquí con plenitud de jurisdicción, es decir, por parte de la sala regional Ciudad de México, aunque resuelve la parte relativa a la competencia de la sala del tribunal local, ¿no? Entonces, esa parte me la voy a brincar. Aquí algunas otras cuestiones procesales de quienes comparecieron como terceros interesados, se hace el análisis de la procedencia, todos los requisitos de legitimación, ¿no? Todos los requisitos para el medio de defensa, ¿sí? Que se haya agotado los principios de definitividad, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Aquí se dice por qué no se tendría que agotar para el caso específico
definitividad. Bueno, aquí otra serie de cuestiones relativas a la resolución. Insisto, todo esto me lo voy a brincar. Aquí algunos de los argumentos del tribunal local para decir que no tenían competencia. Insisto, aquí en la sentencia se resuelve que sí lo tienen, ¿no? Eso es, para efectos procesales es interesante, pero para efectos de lo que estamos analizando, pues nos lo podemos brincar, ¿no? Y luego, perdón, ya me adelanté. Ok, entonces, ¿qué pasa con los derechos político-electorales que sí se habían afectado? No, aquí para determinar la competencia, pero me voy a detener aquí. Para determinar la competencia, dice, si se trata de un derecho político-electoral contrario a lo que había dicho la sala del tribunal local, ¿sí? Porque dice, esta modificación legislativa elimina la figura de diputación migrante, ¿no? Se reconoce el derecho a votar a quienes residen en el extranjero, pero se suprime la posibilidad de ejercer dicho sufragio. Bueno, entonces eso, nada más para decir, sí se trata de un derecho político electoral tutelado. Luego aquí hace el análisis de la competencia. Insisto, resuelve la parte relativa a a la competencia, ¿no? Y aquí dice porque sí, hace el control abstracto constitucional. Igual, ¿no? Insisto, para efectos procesales es interesante, control difuso, control concreto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me lo estoy brincando, discúlpenme. Aquí, obviamente, esta parte que les decía de por qué, dado que va a iniciar ya el proceso electoral y entonces aquí resolvemos con plenitud de jurisdicción, no lo reenviamos, ¿no? Aquí, esta sala asume el conocimiento para dilucidar de manera pronta la controversia planteada. ¿Para qué se lo regresamos, no? Bueno, entonces aquí, como se había promovido primero ante la sala local, se establece todos los requisitos de procedencia, insisto, aspectos procesales que nada más los voy a ir mencionando, y ahora sí, ¿no? Primero, el interés. No se trata necesariamente de la persona a la que no le fue reconocido porque todavía no se instrumentaba, ¿no? No se instrumentaba todavía la figura, no se había nombrada ninguna candidata o candidato, pero hay una asociación, ¿no? En donde ellos dicen, bueno, nosotros estamos velando por los intereses de la comunidad migrante de la Ciudad de México en los Estados Unidos, y entonces tenemos el interés porque somos finalmente una organización que representa, digamos, esos, o que vela por esos intereses, ¿no? Y entonces, pues ellos querrían elegir o participar para una diputación. Bueno. Estas figuras, dice aquí, perdón, esto siempre me da lata y les doy lata a ustedes. Estas figuras, pues, estas normas que eliminan la diputación migrante, restringen el derecho a votar para ser electo, ¿sí? Como saben y como hablamos ayer, la idea de la ciudadanía, ¿no? La idea de la ciudadanía ha tenido como dos vertientes que chocan entre ellas, pero que una es contraparte de la otra. Por un lado, y esto es lo que coloca a las y los migrantes como una población vulnerable o como un sector de la población vulnerable en cuanto a los derechos que pueden ejercer, los derechos políticos, que son las medidas legislativas restrictivas, ¿no? Los muros, los operativos para deportación, etcétera, ¿no? Eso por un lado, y que tiene un componente político, y que ayer hablamos, ¿no? De, entre otras cosas, la parte cultural, la parte de soluciones, la parte de las olas migratorias, la parte económica, etcétera. Pero por otro lado, del carácter jurisdiccional de la ciudadanía democrática, que siempre es un problema, y ahorita hago la puntualización porque es un problema, pero se establece a partir del principio pro persona, ¿no? Los derechos político-electorales tienden a ampliarse, no a restringirse. De tal manera que si en este caso la legislación y la propia Constitución, y ahorita vemos ese detalle, ya reconocían la figura de diputado migrante, entonces el código local a la hora de suprimir su instrumentación estaba violentando la Constitución, pero no solo la Constitución, desde luego, ¿no? Hablamos de control jurisdiccional, control abstracto, ¿no? Que significa también que se hace un examen de los tratados internacionales
de garantía del derecho a votar, ser votado, es decir, también la representación como parte fundamental de los derechos de la ciudadanía. Y entonces, como se reconoce, dice aquí, ¿no? Tanto constitucional como convencionalmente, el poder ejercer los derechos político-electorales de ser votadas y votados, ¿no? Entonces, el decreto que reformaba, que suprimía una serie de artículos, pues evidentemente limita el ejercicio de tales derechos. Ese es el argumento, ¿no? Digamos, general, ¿sí? Entonces, bueno, primero que nada, esta parte del interés legítimo, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros del interés legítimo? Porque esa persona estas personas que estaban promoviendo el medio de defensa podían acudir al mismo, ¿no? Otra vez, aspectos procesales y aspectos conceptuales que ahorita voy a, que me voy a brincar por efectos de tiempo y porque no es una clase procesal, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos también una serie de características de por qué, quiénes son los actores, qué derechos reclaman, de qué derechos son, ¿cómo se llama? Titulares que pertenecen a esa colectividad que se está viendo afectada, ¿sí? Y aquí dice quiénes son, ¿no? Y en carácter de que participan, ¿no? Entonces aquí sus documentos, obviamente acreditando que se trata de personas que residen en el extranjero. Luego una perspectiva convencional, nuevamente estamos viendo la parte del interés legítimo, pero sí es importante establecerlo porque, insisto, aquí no fue alguien que acudió al juicio ciudadano directamente para reclamar un derecho que no le había sido reconocido, sino una organización representante de migrantes que decía la modificación jurídica, la modificación legal, no solo es contraria a la Constitución de la Ciudad de México, sino que es inconvencional también, ¿no? Y entonces en el ejercicio de control constitucional, por un lado, se me tiene que reconocer el interés que yo tengo como representante, como parte de esa comunidad para poder impugnar esa modificación, y por otro lado, que se atiendan los argumentos que elaboro con relación a la restricción de ese derecho, ¿no? Aquí la cosa es que no se trataba de una afectación directa, digamos, ¿no? Y entonces por eso se resuelve el agravio personal y directo, como en el amparo, ¿no? Por esa situación se resuelve, bueno, si tienes interés legítimo en este caso, en tratándose de personas que pertenecen a esa comunidad, entonces pueden acudir a esta vía, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra vez, inminencia de la afectación, ¿sí? Y bueno, todos estos aspectos procesales de qué pasa si esta legislación continúa, ¿sí? La afectación a derechos fundamentales. Entonces, bueno, aquí nada más para, insisto, seguir estableciendo esta parte del interés legítimo. Las afectaciones, seguimos, ¿no? Si se trata de afectaciones relevantes o no, en términos de para poder entrar al estudio del caso en concreto. Entonces, aquí ya se establece esta parte. Ahora, ¿es reparable o no? ¿Sí? Es decir, el acto impugnado se ha consumado, ¿no? De manera irreparable, se puede restituir del goce de los derechos y se resuelve que también, ¿no? Independientemente de que ya estábamos con el proceso electoral prácticamente encima, ¿no? Entonces, aquí nuevamente los argumentos de la parte demandante, ¿no? Igual el examen legal, constitucional, convencional, qué se restringía, ¿no? Cómo se restringían estos derechos de votar y ser votado, que en realidad la verdad es que todo se resume al principio pro persona, ¿no? Y al principio de lo que se debe de entender por ciudadanía transnacional, lo que se debe de entender por la representación y lo que se debe de entender por una comunidad grande, organizada y que tiene además reconocida su calidad de grupo vulnerable, ¿sí? Y que tiene derecho, por lo tanto, a reclamar representación, ¿no? Entonces, bueno, aquí toda la parte relativa a el análisis de las disposiciones, de las modificaciones, ¿no? De las exposiciones de motivos, como eso fue también materia de controversia. Y entonces dice, bueno, son fundados, ¿no? Es decir, este decreto que modificó diversos artículos, relación a la figura migrante, efectivamente es inconstitucional. Aquí se da todo el marco normativo. Ayer nos referimos al artículo 35, derechos de la ciudadanía mexicana.
También, obviamente, registrar candidatas y candidatos por parte de los partidos políticos y los derechos de participación, todo el análisis del marco constitucional. Ahorita les doy el número de la sentencia para que ya, si ustedes gustan, hagan un análisis más pormenorizado de esto. Luego, seguimos, ¿no? Con esta parte ahora relativa al marco local de la Ciudad de México, al marco jurídico local. Y luego, ¿qué pasa con el decreto? Que ya dijimos, había suprimido y aquí está lo que había suprimido, ¿no? Para efectos de este código se entenderá, se definía a la diputada, candidata, candidato a diputado migrante, y aquí se derogó, ¿no? Para quitar esa definición. Luego, con parte de derechos de las y los ciudadanos en la Ciudad de México, y en esta otra fracción, ¿sí?, se hablaba de ciudadanas y ciudadanos que residían en el extranjero y que tenían su derecho, por un lado, a emitir su voto, y por otro lado, a diputada, diputado migrante, ¿no? Aquí únicamente se les reconoce el derecho de votar en la nueva disposición, ¿sí? Bueno, que se había propuesto como tal. Aquí también, nuevamente, las diputadas y diputados migrantes, ¿sí?, podrán ejercer su derecho a sufragio en la fórmula de candidatos, obviamente aquí también entendiéndolo en las listas de representación proporcional. Y bueno, se hacía toda esta pormenorización de cómo se tendría que ejercer el voto, ¿no? Y la última disposición, que igualmente, ¿no?, entre otras, igual se hablaba del cómputo, el escrutinio y cómputo, nuevamente en aspectos procesales electorales, escrutinio y cómputo de las personas o de las elecciones acá, ¿no? Entonces, bueno, esta modificación legislativa elimina la posibilidad de votar y ser votados, ¿no? Básicamente es eso. La eliminación produce un efecto material que además tiene efectos sobre el propio proceso de implementación que ya había echado a andar el propio OPLE, ¿no?, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí se establece cuáles habían sido todas esas acciones, ¿sí? Aquí lo que me interesa, sobre todo, no lo muevo más rápido porque luego se me... Pero bueno, todas estas sesiones, ¿no? Entonces, todo lo que ya se había hecho, todo lo que ya la autoridad administrativa había hecho para garantizar el funcionamiento, la operación, el análisis que se había hecho, la adecuación del marco legal, ¿no? Obviamente esto también había vínculos ya con comunidades migrantes, había foros de expertos que habían dicho, ¿no? O sea, había toda una instrumentación por parte de la autoridad administrativa local para garantizar esa reforma. Y luego la reforma posterior suprime esa figura, ¿no? Deja fuera de estas normas la posibilidad para ciudadanas y ciudadanos que residían en otro país o residían en el extranjero, que en realidad es Estados Unidos, ¿no?, pero originarios de la Ciudad de México, para que fueran votadas y votados, ¿no? Entonces, obviamente, lo que resuelve es la inconstitucionalidad y la inaplicación de la ley, lo cual significa que va a subsistir la norma como se encontraba antes de las reformas, ¿no? Y esto a la luz del principio, entre otros, ¿no?, obviamente de esta idea de ciudadanía democrática, pero el principio de pro persona, ¿no? Insisto que los derechos ciudadanos tienden a expandirse en vez de restringirse. Si la reforma ya contemplaba la inclusión de la figura y con ello se hacían de manera más efectiva los derechos de la ciudadanía para ser votada, entonces una modificación al contrario invertía ese orden, digamos, ¿no? Entonces, bueno, igual los efectos de esta, vincular al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que estos acuerdos, estos informes que hayan suspendido la instrumentación del proceso no tengan ya mayor efecto, que se le dé continuidad, ¿no? Impulsar los actos necesarios para su consolidación y este ejercicio de valoración y viabilidad para las expectativas de consolidar la figura de diputado migrante, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la controversia general. Y por otro lado, obviamente, vincular al Congreso de la Ciudad de México para que ajuste el presupuesto
y provea lo necesario para que se pueda materializar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la controversia en general, ¿no? Pero ese es, esos son ruidos domésticos que luego son inevitables. Bueno, entonces, esa primera controversia, ¿no? La supresión de una figura que vulneraba la representatividad cuando ya estaba reconocida a nivel local. Ya vimos que hay algunas otras entidades que lo contemplan, no todas lo han instrumentado. Sí, la Ciudad de México, aunque el pionero es Zacatecas y que está Guanajuato, está San Luis Potosí, está Durango, pero bueno, entonces con esto se daba materialidad o se dio materialidad a una figura ya existente en la legislación y reconocida constitucionalmente también por parte de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, y ahora vamos a el recurso de apelación 21/2021, pero aquí yo les pido su colaboración. ¿Quién pudo echarse un clavado a la sentencia? Bueno, se dice científicamente. ¿Quién tuvo oportunidad de consultarla, pues? Para decirlo en términos más jurídicos. Bueno, si no, de todas maneras aquí la vemos, ¿no? Voy a compartir la sentencia para que se vea aquí. Este es otro tipo de controversia. Ahorita vamos a ver cuál y cómo la centró el tribunal y cómo valora estos otros elementos que habíamos visto ayer, ¿no? Cómo valora la representación, por qué se trata de un grupo vulnerable para efectos de la sentencia, pero para efectos de la instrumentación de la figura de diputado migrante a nivel federal, ¿sí? O sea, ya no nada más son las entidades de la federación, algunas de las cuales contemplan, otras de las cuales instrumentan la garantía de este derecho, sino que a nivel federal también los partidos políticos tuvieron la obligación de incluir en sus listas de representación proporcional a migrantes, ¿no? ¿Y qué decían los partidos políticos, ¿no? Entonces vamos a ver la controversia que viene. Esta sentencia es producto de un acuerdo del INE que se dictó en cumplimiento a una sentencia anterior. En esa sentencia anterior, nada más para poner en contexto, lo que se resolvió era un acuerdo del INE en donde se establecían una serie de medidas para garantizar la representación de grupos indígenas. Ese acuerdo, que fue en cumplimiento, decía, a una sentencia, fue impugnado por los partidos políticos, por un lado, pero también por asociaciones migrantes, porque en la sentencia, lo que se decía, ¿no? En la sentencia que después se dictó en cumplimiento un acuerdo del INE, que es el que se impugna aquí, se decía que ya no únicamente los grupos indígenas, sino todos aquellos grupos vulnerables, y se incluyó a minorías sexuales, se incluyó a minorías por una cuestión de capacidad distinta, se incluyó a comunidades afromexicanas, y en el caso de los extranjeros, ahorita vamos a ver qué dijo el INE, que decía, no puedo cumplir, no existen ni los tiempos ni los recursos suficientes para cumplir con esa parte, y entonces queda como pendiente. Y entonces esa parte del acuerdo del INE que se dictaba en cumplimiento de la otra sentencia, 121/2020, la sala resuelve que es insuficiente y que por lo tanto tiene que dictar un nuevo acuerdo en cumplimiento a esta sentencia en donde se garantice el ejercicio del derecho de las y los diputados migrantes, ¿sí? Y que por lo tanto los partidos políticos deben incluir en sus listas también a este otro grupo, pero obviamente los partidos políticos también interpusieron los medios de defensa correspondientes en contra del acuerdo que dictaba el INE, en contra de los efectos, y entonces, bueno, esa controversia es importante porque, como les decía, aquí lo que vamos a ver es una argumentación por parte de los partidos políticos que reivindican un derecho que tienen, por cierto, de libertad de configuración, de libertad de selección de sus candidaturas, pero, como había adelantado, al ser entidades de interés público, cuya función primordial es garantizar la intermediación entre los cargos de representación y gobierno y la ciudadanía, también tienen obligaciones que están por encima de su derecho individual de configurarse, ¿no? Internamente, ¿no? Entonces, bueno, en este acuerdo primigenio, de aquí, se especifican distritos, ¿no? Donde se deben de postular candidaturas indígenas y se definen acciones afirmativas. Las acciones afirmativas, como ustedes saben, son aquellas que se instrumentan para que un grupo
o una serie de grupos que se han encontrado en una desventaja estructural, histórica y más o menos permanente, puedan acceder, en este caso, a cargos de representación, en igualdad de circunstancias, ¿no? Para igualar un poco esa asimetría de la que han sido objeto, ¿no? Entonces, se reconoce primeramente una desigualdad estructural, social, económica, política, que tiene distintas manifestaciones, y entonces se definen cuáles son las acciones que se deben de tomar para que se trate en la medida de lo posible, y digo en la medida de lo posible porque es insuficiente, vamos, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, que la diversidad, la pluralidad que caracteriza a la sociedad mexicana, no regresemos al concepto de ciudadanía democrática, no nada más es manifestación de ideas, ¿no? De que, bueno, pues yo pienso que el partido X, o yo pienso que el partido Y, o yo pienso que la cosa pública se debe construir de esta forma o de esta otra, sino también en cuestiones étnicas, también en cuestiones de capacidades distintas, también en cuestiones lingüísticas, también en cuestiones culturales y también en cuestiones de preferencia sexual, o sea, de cómo se significan los individuos a sí mismos, ¿no? Y entonces, todos estos grupos, ¿no? Que obviamente no los agoté aquí, los menciono de manera enunciativa, más no limitativa, como siempre gusta decir a los abogados. Y lo digo para efectos de que, oye, pero no dijiste tal otro, ¿no? Sí, desde luego. Estoy enunciando algunos, no necesariamente todos ni los más importantes, pero para garantizar que la ciudadanía democrática no se quede únicamente en, bueno, libre manifestación de ideas, libre configuración de los partidos políticos, y pues ellos van a elegir a quienes les representen una mejor oportunidad para ganar las elecciones, y siempre resulta que, curiosamente, o son los mismos o son estrellas de la farándula, ¿no? Y deja sin representar a un montón de otras personas, no solo ideas, sino grupos sociales, ¿no? Que tienen intereses específicos, no voy a decir merecen, porque no es una concesión, sino que tienen intereses específicos, y que estos intereses específicos deben ser parte del debate nacional. Y los partidos políticos tienen la obligación, no el derecho, la obligación de voltear a ver a esos distintos grupos, incluirlos para tratar de pugnar por una sociedad más incluyente, digamos, ¿no? Bueno, entonces, eso con respecto a las acciones afirmativas. Insisto, las acciones afirmativas no únicamente son jurisdiccionales, son de distinto tipo, ¿sí? Han tenido su propia controversia, no me voy a meter en ello, pero bueno, entonces, acciones afirmativas para el ejercicio de derechos políticos y en específico para personas migrantes y residentes en el extranjero. Desde luego, también parte de los efectos es vincular al Congreso de la Unión, pero aquí lo vamos a ver al final, ¿no? En los resolutivos, pero como saben, aquí ya las sentencias del Tribunal Electoral son amables, en el sentido de que no me tengo que ir al final de la sentencia para ver cuáles son los efectos, para ver qué se resolvió y cómo se resolvió, ¿no? Como estas sentencias, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero que va uno a juzgados de distrito, te vas al final, ¿cómo decían? La justicia de la Unión ampara y protege al quejoso denominado tal para los efectos establecidos en el considerando sexto. Ahora voy a buscar el considerando sexto, ¿no? Entonces, ya desde aquí ya me están diciendo cuáles son los resolutivos, cuáles son los efectos de la sentencia, y entonces ya después vamos a los argumentos. Pero además también que el INE tutele la posibilidad de que las personas soliciten su protección de datos, ¿no? Eso como un extra, ¿sí? Pero bueno, aquí el reconocimiento de la figura de diputación migrante, ¿sí? Y ahorita vamos a ver esta parte de la garantía del ejercicio de plenos derechos político-electorales con la debida representación, y cómo esto también se reconoce, lo que ya les comenté, las diferencias estructurales que existen en la propia comunidad migrante, que es variopinto, como habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, estos antecedentes que sí son interesantes detenernos en ellos, ¿no? Esta primera sentencia en donde se modifica un acuerdo del INE para determinar distritos en donde se postularan candidaturas por el principio de mayoría relativa en acciones afirmativas indígenas, ¿no? Entonces, también en esta misma sentencia, lineamientos para personas con discapacidad y grupos de vulnerabilidad, ¿no? Entre los cuales se encontraban, desde luego, la comunidad migrante. Entonces, bueno, se emite este acuerdo y
los partidos políticos distintos recurren el acuerdo, ¿no? Además, también se controvierte por medio de juicios de la ciudadanía. Obviamente, para efectos procesales, pues todos se concentran en un medio de defensa, ¿no? Se acumulan. Y bueno, esto, ¿no? Aquí estas partes del turno, radicación. Por acá vamos a ver la acumulación, bueno, la competencia de la sala superior. Aquí está parte de la pandemia del COVID, de sesión no presencial. Esto que les decía, la acumulación de los juicios, los partidos pues, que tienen más o menos intereses similares y están controvirtiendo el mismo acuerdo. Igualmente los juicios ciudadanos, si bien es cierto que son diferentes y que tienen diferentes argumentos, pues se trata de el mismo acuerdo impugnado que tendría los mismos efectos. Entonces, esto, ¿no? Por economía procesal, para evitar fallos contradictorios, pues acumulan en el RAP 21/2021. Requisitos de procedencia del recurso de apelación, ¿no? Tiempo, personas legitimadas, forma, el interés jurídico. Este es interesante. Aquellas personas, igualmente, esta parte del interés legítimo, que no interés jurídico, ¿no? La diferencia que no es menor. Y bueno, lo mismo, pertenecen a este grupo de discriminado y en desventaja, personas residentes en el extranjero, y entonces son o deben ser parte de aquellas personas reconocidas como grupo vulnerable. Para ellas se deben de también dictar acciones afirmativas, ¿no? Y que por lo tanto tienen interés y que pueden cuestionar este acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se trata el acuerdo? Esto es lo importante, ¿no? Aquí está con relación a los grupos indígenas, ¿no? Lo que se dijo para las personas, las fórmulas, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas con diversidad sexual, ¿no? Entonces, ¿cuántas fórmulas? ¿Cómo se deben de integrar? Igualmente, la integración paritaria, que les digo, por ahí busquen la paridad flexible, ¿sí? Y personas residentes en el extranjero, dice, no hay condiciones, ¿no? Esto ya les había comentado. No hay condiciones para determinar acciones afirmativas. Queda como un compromiso pendiente para posteriores procesos electorales, es decir, que terminó en 2021, pues no, ¿sí? Entonces, por un lado están los partidos políticos. Es interesante detenernos sobre todo en estos dos, ¿sí? Para una clase de RP sería interesante ver esto de distorsión de la finalidad y esencia del principio de RP, pero que lo vimos, ¿no? Que básicamente de lo que se trata es de garantizar la representación plural en términos de ciudadanía democrática, que insisto, no se agota con decir todos caben, todas caben de todas ideologías, ¿no? Porque hay grupos en desventaja que nunca o casi nunca son tomados en cuenta, ¿no? Bueno, entonces esa parte, ¿no? Certeza y seguridad jurídica, obviamente ahí lo que habla son de los fundamentos, de los fundamentos y de los motivos del acuerdo. Eso lo vamos a, ¿no? Aquí se pretenden establecer, o sea, pretende el acuerdo ir más allá de lo que se dijo en la sentencia. Entonces, eso me lo voy a brincar para efectos de ir rápido con la clase, ¿sí? Entonces, aquí se dice por qué, si fue, digamos, jurídicamente está sustentado, ¿no? Igualmente, estas medidas no vulneran principios de certeza y seguridad jurídica. Esto es lo que me interesa. Aquí hay una controversia en términos de democracia liberal. No sé si alguno de ustedes tomó la clase que creo que fue antier y ayer de conceptos de democracia. Pero la democracia liberal, entre otras cosas, descansa en una premisa fundamental, que son las libertades políticas. Después se complica la cosa porque vienen libertades económicas y luego las libertades económicas están por encima de las políticas. Pero pensando en libertades políticas, un derecho fundamental, como ustedes saben, es el de la libre asociación. Y la libre asociación viene atado, como se dice jurídicamente, como no se dice jurídicamente, está vinculado, perdón, luego los términos jurídicos a mí la verdad es que me preocupan un poco menos de lo que me deberían de preocupar y entonces utilizo el lenguaje ciudadano, yo iba a decir coloquial, ciudadano. Entonces, bueno, estaban vinculadas o están vinculadas con otra serie de derechos, ¿no? La libre configuración, la autodeterminación, la autoorganización. Y entonces dicen,
A ver, si te imponen medidas progresistas, me encanta que digan esto, por cierto, no es crítica, si alguien de aquí es un partido político, no se enoje porque yo diga que esto me encanta, pero me encanta porque es un término que se usa como para deslegitimar algo, ¿no? O sea, antes progresismo se entendía como, no, pues sí, es que estás a favor de que avancen los derechos, a favor de incluir, y ahora eres progre, es como de, híjole, ¿no? O sea, ya te vas a poner de criticón de situaciones que no es que sean estructuralmente desiguales, es que nos estás limitando nuestra posibilidad de competir en condiciones idóneas en la esfera pública y nuestra posibilidad de ganar elecciones, que es, según algunos, no creo que yo sea partidario de eso, pero según algunos es la esencia de los partidos políticos, competir y ganar. No, la esencia de los partidos políticos es representar, es ser un intermediario entre la ciudadanía y los cargos. Que compitan en la arena pública y que puedan ganar, no quiere decir que esa sea la finalidad intrínseca. Habrá quien diga que estoy mal. En fin, entonces medidas progresistas para los grupos vulnerables, yo aquí lo hubiera puesto así como en así, para resaltar lo lindo que es que utilicen ese tipo de adjetivos como si fuera algo descalificativo. Pero bueno, para los grupos vulnerables, de forma desproporcionada, porque invaden espacios de decisión política de los partidos, ¿no? Es excesivo, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, porque son entidades de interés público, que tienen esta facultad de determinar criterios para el acceso a las diversas personas para el ejercicio del poder público, ¿no? Pero no se justifica esta imposición. Otra vez, no se enojen si son de partidos políticos, ¿no? No es burla, pues estoy hablando de cuáles eran los argumentos. De pronto sí me llama la atención que se diga que es una imposición, cuando los partidos políticos son sujetos obligados también por la ley, y no solo por la ley, tienen una obligación política de representar a todas y todos los ciudadanos, insisto, no solo ideológicamente, ¿no? Entonces, bueno, excesivo, criterios homogéneos para 10 partidos, que son diversos entre sí, se vulneran cuestión relativa a la competencia electoral. Por esta misma razón se dice, bueno, los partidos políticos buscan también participar en la arena política, pero pues ganar elecciones, y esto les limita porque además pues tienen diferente acceso a recursos, obviamente, potencialmente, porque esto es previo a las elecciones, pero se sabe que hay partidos que tienen una plataforma político-electoral más grande. Si tú si tú obligas a los partidos políticos, iba a decir impones, si tú obligas a los partidos políticos a lo mismo, siendo que cada uno tiene una plataforma electoral distinta, entonces ellos dicen, y este es un argumento que pues, puede ser interesante, estás mermando la posibilidad de que en algunos distritos, donde podría tener una fuerza electoral un partido que de suyo no tiene mucha, esa obligación que les estás estableciendo les merma su ya de por sí no necesariamente fuerte fuerza electoral. O por el otro lado, somos un partido muy fuerte y esto me merma y esto incide en mi capacidad de establecer acuerdos legislativos, ¿no? No lo dicen así, pero la esencia puede también ser esta, ¿no? Aquí dicen, no es así, porque hay un principio, primero, es cierto, de autoorganización y autodeterminación, pero, ¿sí? Pero también hay una facultad que tienen las autoridades electorales de intervenir en los asuntos internos de los partidos, ¿no? En términos de la Constitución, o sea, su derecho de libre determinación y autoorganización, si bien es cierto que existe, también choca con otra serie de cosas, ¿no? Al ser entidades de interés público que tienen por objeto la naturaleza jurídica de los partidos, ¿no? Personas morales cuyo objeto es posibilitar la participación política de la ciudadanía, contribuir a la integración de la representación nacional. Entonces, estos principios no quiere decir que por tener facultad de gobernarse internamente, esto pueda trascender a principios de orden democrático, que se cumplan los objetivos que constitucionalmente se tienen encomendados. Hablando de democracia, ¿no? Hablando de la idea que se tiene de la democracia, hay un nivel procedimental, ¿no? Que luego los de la ciencia política les encanta, y algunos abogados también, definir la democracia como procedimientos para garantizar la representación y los cargos de gobierno, procedimientos ciertos
que nos den autoridades legítimas, legitimadas, y ciudadanas y ciudadanos que participen y que tengan la certeza, la garantía de que se respeta la universalidad de su sufragio, la secrecía del mismo, y que por lo tanto el mandato que se le da a las autoridades electas es eficaz y es efectivo. Pero aquí vemos que en este concepto de democracia que adopta la sala superior, que es un concepto de democracia más amplio, ¿no? Es que hay una serie de principios, ¿sí? Hay una serie de principios democráticos que van de la mano con la idea, otra vez, de ciudadanía democrática, de representación, de pluralidad, y entonces estos asuntos de los partidos políticos, estos asuntos internos, ¿no? Que tienen que ver con la selección de candidaturas, sí pueden ser sujetos, pueden ser objeto de intervención de las autoridades, de las autoridades electorales cuando se trata de garantizar el derecho de personas que pertenecen a grupos excluidos, es decir, a grupos que están subrepresentados o han sido o son invisibilizados y por lo tanto se encuentran en situación de vulnerabilidad y no acceden de la misma forma a la participación política, no acceden de la misma forma a la representación que otros grupos que no tienen estas características variopintas que habíamos dicho, ¿no? Entonces, esta afectación al derecho de autorregulación, si bien es cierto que existe, las medidas del Consejo General del INE son una armonización respecto de estos, ¿no? Porque no se impide primero a los partidos que seleccionen de manera libre a sus candidatas y candidatos, sino que se les especifica que en esa selección se tiene que incluir otros grupos, ¿no? Otros grupos subrepresentados, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí lo interesante es que se rompe, hay un autor en la ciencia política que es muy bien interesante leerlo, es un clásico y a lo mejor y ahorita mucho de lo que dice uno puede como cuestionarlo, pero se llama Robert Michels, y él hablaba de la jaula de hierro de los partidos políticos y decía, los partidos políticos son oligárquicos por naturaleza, es decir, si bien es cierto que están compuestos por ciudadanas y ciudadanos y estos acceden a los cargos públicos, ahí dentro, o sea, cómo se decide, cómo se seleccionan las candidaturas, cómo se selecciona la propia dirigencia, pues es por oligarquías, es por personas que tienen poder interno, no son horizontales, no son organizaciones horizontales donde toda la ciudadanía que la compone tiene los mismos derechos, las mismas prerrogativas, y entonces se forman élites, y esas élites son las que acceden a los cargos públicos. Bueno, aquí se está rompiendo como un poco, obviamente aquí no citan a Michels, ¿no? Pero se está rompiendo con esa idea de que esta autodeterminación, esta autoorganización, pues generaría entonces, efectivamente, que las élites partidistas no solo seleccionaran a los candidatos, lo cual no quiere decir que no pueda haber dentro de los partidos élites que pertenezcan a grupos subrepresentados, pero eso, digamos, de alguna manera hace que en todo caso esas élites vayan como circulando, ¿no? Que vayan siendo variopintas en todo caso, ¿no? Pero bueno, entonces rompe esa idea o ese quehacer partidista y esa lógica en cuanto hacia la selección de candidaturas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, aquí dice, para armonizar este derecho de autoorganización, pueden determinar en cuáles de los 300 distritos electorales uninominales postulan, aquí dice, 6 fórmulas de candidaturas de personas con discapacidad, 3 fórmulas de personas afromexicanas, 2 fórmulas integradas por personas de la diversidad sexual y de género, y aquí luego vamos a ver con los, ¿cómo se llama? Con las candidaturas de diputación migrante, ¿no? Igual aquí, circunscripciones para personas con discapacidad, afromexicanas, de los demás partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, no hay aquí un aspecto más técnico, ¿no? No te dicen qué distritos es donde lo debes de seleccionar, sino que hay una serie de medidas afirmativas, ¿no? Entonces, bueno, no hay un exceso en la determinación de criterios normativos que no esté amparado en la ley, o sea, el principio de legalidad, y entonces también no hay un exceso en la implementación de medidas afirmativas, ¿no? Aquí se hace el estudio de la base constitucional y esta parte es muy interesante, ¿no?
Los partidos políticos son un vehículo que visibiliza, garantiza la participación de personas subrepresentadas, excluidas e invisibilizadas, ¿no? Para que sean partícipes de la toma de decisiones, sobre todo porque se trata de grupos que pueden tener, insisto, demandas específicas, ¿sí? Y que además precisan, tienen derecho a la representación como todas y todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, estas medidas impugnadas no son por lo tanto excesivas porque compensan una desigualdad histórica de los grupos en cuestión. Otra vez, importante para hablar de medidas afirmativas, para hablar de grupos excluidos, hablar de desigualdades estructurales e históricas, ¿no? Entonces, además, dice, no son excesivas, ¿no? Es el piso mínimo para que puedan evolucionar de manera progresiva, ¿sí? El exceso es la subrepresentación que les ha caracterizado, ¿no? Digamos, esta es una continuación de los criterios de paridad de género, ¿no? Que en su momento también decían, no, pues es que luego las personas, las mujeres en realidad no les interesa, ¿no? O sea, toda la serie de prejuicios que se anteponían a no presentar las listas debidas o no presentar las candidaturas, cuando la verdad es que se trataba de una serie de estereotipos, de una serie de ideas, que lo único que hacían era reproducir estas desigualdades históricas, discursivas, sociológicas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí se hace esta parte del test de proporcionalidad, ¿no? Ya no me voy a meter a ese, hay unas clases de test de proporcionalidad y hay mucha gente que le encanta el test de proporcionalidad. Entonces, esa parte me la voy a brincar, ¿no? Entonces, esto, otra vez, la desproporción de las acciones de las medidas afirmativas, es un poco lo que ya habíamos visto, ¿no? Porque si son proporcionales, ¿sí? Y aquí le está diciendo de las circunscripciones plurinominales, que no hay una obligación a cuál. Y aquí, a ver, no nos hemos referido todavía a las candidaturas migrantes, porque recuerden que el acuerdo dictado por el INE en cumplimiento a la sentencia original no contemplaba a los migrantes, ¿no? Pero aquí me interesa recalcar esta parte porque después la sala va a decir, bueno, todas estas son medidas afirmativas, todas estas son las características, todo esto es la configuración de los partidos, se encuentran con estos límites y aparte de todas estas personas, también vamos a incluir a los migrantes porque también tienen esta condición y también necesitan que su derecho de representación sea garantizado, ¿no? Entonces, bueno, y eso también choca, pues, con la propia idea de la libre determinación de los partidos políticos en los términos en los que se exponen, ¿no? Los términos en los que exponen los partidos políticos. No está diciendo que no existan, sino que encuentra ese límite en la representación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue siendo la parte relativa a los argumentos de los partidos políticos. Ahorita vamos a analizar los argumentos de los juicios ciudadanos, en donde se establece, ¿sí? Los derechos de las personas migrantes, que como decía, a la hora de impugnarse el acuerdo, hubo partidos que lo impugnaban y por otro lado ciudadanas y ciudadanas que tenían un interés legítimo, ¿sí? Del que reclamaban ser titulares para que les fuera reconocido, perdón, su derecho de representación, ¿no? Ya no solo de participación, que vimos que está, pues, bastante razonablemente garantizado, ¿no? Pero insistimos, la participación sería incompleta como derecho ciudadano si no se acompaña de la representación, ¿no? Entonces, bueno, aquí seguimos con los argumentos. Esta sentencia le sirve para todo el curso, en realidad, ¿no? De todos los grupos vulnerables, porque aquí se está estableciendo, ¿no? Una serie de argumentos, una serie de parámetros, una serie de ideas en torno a cuáles son los grupos en desventaja, inclusive el acuerdo dictado en cumplimiento y la sentencia, ¿no? 121/2020, también es un recurso de apelación, que se refirió primero que nada a los grupos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, aquí seguimos con la parte de los partidos políticos. Obviamente, como se trata de una sentencia en la que consideró que los argumentos de los partidos políticos eran todos infundados, entonces se hace el estudio de todos y cada uno, ¿no? Entonces, por eso es que hay toda esta argumentación al respecto. Ya vamos a llegar a la parte que me interesa, que es cuando se establece, pues,
la obligación del propio INE de establecer también medidas afirmativas para la comunidad migrante, ¿no? Entonces, ya vamos. Está. Medidas para personas residentes en el extranjero. Entonces, no contempla estas medidas afirmativas. Dice que, por un lado, no hay legislación, ¿no? Para avanzar con relación a la garantía del voto pasivo, que hay que ajustar constitucional y legalmente para que se puedan armonizar estos otros requisitos que tienen que ver con la instrumentación de los procesos electorales, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad de impulsar acciones para que garanticen este voto pasivo, pero no hay condiciones ahorita para determinar una acción afirmativa. El proceso electoral está avanzado y entonces se necesita un estudio profundo para incluir adecuadamente la medida. Como vimos, por ejemplo, en las reformas de la Ciudad de México, hubo una serie, ¿no?, de foros y de ideas para instrumentar la figura del diputado migrante. ¿Qué dice la ciudadanía que impugnó este acuerdo? Pues que se modifique y que se vincule al Consejo General a que se tomen también acciones afirmativas para las personas mexicanas residentes en el extranjero y que se ordene también a los partidos políticos nacionales o a las coaliciones a que registren aquí 2 fórmulas de candidaturas, una para cada género, en los primeros 10 lugares de las listas de candidaturas de RP en cada una de las 5 circunscripciones electorales, o sea, en todos los distritos plurinominales, ¿no? Por lo tanto, si no es así, pues se discriminaba, ¿no? Entonces, bueno, esa parte dice, son fundados. Efectivamente, aquí está bien interesante, ¿no? Como ustedes saben, tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene dentro de sus atribuciones, y como su finalidad es garantizar la tutela efectiva de los derechos político-electorales, sí puede subsanar aquellos huecos legislativos en donde no se encuentre previsto o un derecho sustantivo o un medio de defensa. Así surgió el juicio electoral, así surgió el procedimiento especial sancionador, no había una vía idónea y se estableció una vía, después se legisló en 2014, ¿no? Pero mientras se resolvieron los juicios relativos a la elección presidencial en 2006 y 2007, se estableció que no existía una vía idónea para sancionar a aquellas personas que habrían podido llevar a cabo acciones que rompieran con los principios de equidad de la contienda, ¿no? Por razones económicas, por razones de manifestación de una serie de cosas en perjuicio de un candidato en específico. Bueno, y el juicio electoral, otra vez, a partir de una serie de impugnaciones en donde no había reconocido específicamente en la legislación un derecho adjetivo, ¿no? Es decir, una forma para hacer valer un derecho subjetivo público, entonces se estableció una vía también, ¿no? Y que en esa vía, además, caben muchas otras, todas aquellas en donde no esté previsto justamente un medio de defensa que me permite enderezar argumentos para defender un derecho subjetivo público, ¿no? Un derecho del que creo ser titular, al que tengo, pues tengo derecho de que se me reconozca, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que el Consejo General del INE haya considerado que no había elementos legales ni constitucionales que permitieran sustentar esa parte es insuficiente, ahorita la vamos a ver de acuerdo con la sala, porque hay un derecho fundamental contenido en principios constitucionales que, otra vez, no lo dice así, pero vislumbrados a partir de una concepción amplia de la democracia y vislumbrados a partir de una concepción amplia de la ciudadanía democrática, esta tiene que ser incluyente de todos los grupos que componen a la sociedad mexicana, que es plural, ¿no? Piso mínimo, conste, ¿no? Y la propia sentencia lo reconoce así, piso mínimo. Entonces, bueno, hay una obligación por parte de la Sala Superior para que estos derechos político-electorales de las y los mexicanos en donde residan, ¿no?, participen políticamente y que permanentemente se maximice el ejercicio, ¿sí? O sea, tu condición de ciudadano mexicano te hace titular de derechos tanto para votar como para ser votado, independientemente de que residas o no en México. Claro, aquí vamos a ver por qué se hace un recorte. Bueno, pues entonces que también en Alemania, los que viven en Suiza y los que viven en África, ¿no? Aquí se hace la valoración
en términos cuantitativos, que ya habíamos dicho, y por eso nos detuvimos de una manera importante en la población mexicana residente en los Estados Unidos, que lo vuelvo a repetir por si hiciera falta, que es variopinta, que tiene distintas posiciones socioeconómicas, distintos motivos por los cuales emigra, pero que una buena cantidad de ellas y ellos migra por razones económicas, que participa en la propia construcción de la economía mexicana mediante el envío de remesas y que subsisten también vínculos culturales con ellas y con ellos, ¿no? Bueno, entonces, la idea de las políticas públicas inclusivas para tutelar, para incluir, valga la redundancia, a la mayor parte de grupos que han sido excluidos de la esfera política, ¿no? Entonces, bueno, un migrante es un grupo que necesita una medida afirmativa, o la comunidad, no un migrante, la comunidad migrante es un grupo que necesita una medida afirmativa y dice, pues hay una deuda, ¿no? México es un país de migrantes, aquí los números, ¿no? Casi 12 millones de mexicanas y mexicanos que viven fuera del país y pues prácticamente más del 95%, no prácticamente el 100%, muy cerca del 100% en los Estados Unidos, ¿no? Después 12.3 millones de mexicanas y mexicanos, luego lo que decíamos de la segunda y tercera generación, uno o ambos padres nacidos en la Ciudad de México y que tienen ascendencia mexicana. Entonces también hay que reconocerles una serie de derechos en cuanto a que son, para todos los efectos constitucionales, ciudadanos mexicanos. Ahora, esto que decíamos, variopinto, ¿no? Datos, o sea, como ven, la sentencia recoge una serie de factores que no nada más son como los argumentos jurídicos estrictos de la libre autodeterminación y configuración de los partidos políticos, sino que hace un análisis, ¿no? Poblacional de no solo numérico, sino causas por las cuales a la población de los estados, perdón, la población mexicana emigra, ¿no? Buscar trabajo, la gran mayoría, reunirse con la familia, estudios, inseguridad pública o violencia, ¿no? Entonces, esta es otra parte que es importante en cuanto hace al concepto de ciudadanía. Si recuerdan ayer, hablamos de si la migración y la ciudadanía podían ser compatibles, ¿no? Que si la ciudadanía la tendríamos que entender en sentido estricto como un vínculo no solo espacial, sino temporal, que se establece con una persona y un territorio, iba a decir un estado y por eso iba a ser comillas, ¿no? Pero bueno, un territorio que tiene una denominación, que tiene una serie de características, una serie de fronteras jurídicas, indeterminadas, por cierto, ¿no? Indeterminadas en el sentido de que siempre pueden cambiar, aunque últimamente no cambian tanto aquí en México, pero cambian todo el tiempo en otros lugares, y que están sujetas siempre, ¿no? A otro tipo de regulaciones, pero en unas fronteras jurídicas más o menos definidas o definidas permanentemente, y que además hay una serie de vínculos simbólicos, ¿no? Cultura, idioma, por más que ello siempre sea una reducción. Pero bueno, entonces, ese vínculo simbólico, ¿no? El decir, yo soy mexicano y soy mexicano, mexicana, porque me identifico con una serie, otra vez, de símbolos distintos, porque tengo una cultura, etcétera, no se rompe el cruzar la frontera. Es decir, la ciudadanía, ni en términos estrictos, ni en términos, ¿cómo decirlo? Porque si digo simbólico, pues lo jurídico es simbólico finalmente, ¿no? Pero bueno, en ningún aspecto, ni en términos legales, ni en términos sociales, culturales, se rompe por el hecho de traspasar ese espacio geográfico que es un estado, ¿no? Sobre todo, dice aquí, tomando en cuenta la importancia, el peso específico que tiene la comunidad migrante. En 2018, 4.7 de los hogares en México, que es más de 1,5 millones, recibieron remesas de los migrantes, ¿no? En 2019 alcanzaron un máximo histórico, ¿no? Miren, 7% de crecimiento con respecto a 2018, casi 31 mil millones de dólares, ¿no? Estos hogares se ubicaban en comunidades rurales, ¿sí? La mayoría de las remesas provenían de los Estados Unidos y es casi 3 puntos del Producto Interno Bruto para 2019, ¿sí? Entonces, eso es el vínculo que se tiene económico, ¿no?
tienen a sus familias acá. Todos conocemos algunas o muchas historias, ¿no? De personas que trabajan en los Estados Unidos para mantener a la familia que tienen en México, ¿no? Entonces, el hecho de cruzar la frontera no te desvincula con México, primero porque pues sigues teniendo como vínculos familiares, sigues enviando dinero, participas en la economía, ¿no? De manera importante, casi 3 puntos del PIB, ¿no? Y en la región latinoamericana, digo, para seguir centrando la importancia económica por un lado, es México el principal receptor de remesas, ¿sí? Entonces, bueno, abandonar el país, esta parte, ¿no? No es una decisión fácil y las personas se ponen en peligro. También conocemos de sobra las historias de las personas que cruzan y cuando al cruzar, que es un acto peligroso, que cuando llegan allá también están en una situación de vulnerabilidad, lo dice aquí también, se estabilizan, pero, no, bueno, esta es otra parte, perdón. Hay aquellas y aquellos que logran arreglar su situación jurídica. No obstante, para quienes hayan estado alguna vez en la frontera, que es un fenómeno muy interesante, hay un texto que yo les recomiendo mucho y que luego en otras clases lo mencionaba y esta vez se me olvidó. Hay un número de la revista de la Universidad de México que se llama Mexamérica. Revísenlo, ¿no? Porque el fenómeno cultural que se da en la frontera es muy interesante en todo lo que supone ese crisol de culturas. Tanto de este lado como del otro, la comunidad hispanoamericana o hispanoestadounidense, o como se le quiera denominar, mexicoamericana, es discriminada, ¿no? Entonces, de pronto, y esta parte a mí me gusta mucho que la sentencia lo recupere, ¿no? Por aquí tenía un libro inclusive de literatura chicana. Bueno, no importa. A lo que voy es que hay una propia manifestación cultural de lo que significa estar, ya lo vi, ahorita lo voy a mostrar, estar de los dos lados de la frontera, una serie de prácticas culturales que generan conflictos identitarios, ¿no? Nuevamente, sentimientos de falta de pertenencia en el lugar en el que viven, pero también de discriminación respecto del lugar en donde habrían vivido o han vivido. Déjenme que les enseño esto. Digo, en principio no tiene nada que ver, porque es literatura chicana, ¿no? Este libro, Antología de Literatura Chicana, pero lo que voy es que es una manifestación cultural que va más allá únicamente del vínculo económico y que ha tenido un desarrollo, y revisen de verdad el número de Mexamérica de la revista de la Universidad de México, que luego también lo tenía y lo mostraba, pero no sé si sea, sí es el que estoy viendo, pero ya no me voy a volver a levantar. Pero bueno, el chiste pues es que hay una cultura propia, ¿no? Y que hay una serie de dificultades para insertarse en la comunidad de llegada, que no siempre es de acogida, y después también en la comunidad a la que ya no necesariamente pertenecen. Entonces, eso genera esta parte de sentimientos, de conflictos identitarios, ¿no? Ahora, legalmente, jurídicamente, estrictamente jurídicamente hablando. Bueno, soy un poco raro decir eso, ¿no? Porque hay un doble, ¿cómo se llama? Adverbio. Pero bueno, el artículo 34 constitucional lo dice aquí, ¿no? Para ser ciudadana mexicano es cumplir 18 años, tener un modo honesto de vivir. No se excluye que vivas, o sea, no hay propiamente en la Constitución un criterio territorial para la ciudadanía. Entonces, eso significa que tienen los mismos derechos que cualquier otro. Igualmente, el artículo 35, ¿sí? Derecho de votar y ser votado y votada, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento expreso, no hay una limitación territorial con relación a esto. Estas reformas de las que habíamos hablado el día de ayer, con relación a las entidades que reconocían el derecho de votar para las gubernaturas, 3 que en ese momento permitían el voto en elecciones de legisladores, ¿no? El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que también vimos, ¿no? Las reformas de 2014. Y entonces, por otro lado, dice, el INE reconoce, ¿no? Que es un grupo en situación de vulnerabilidad, pero dice que hay que reformar constitucional y legalmente
los textos para poderla instrumentar, pero aquí, como dice la propia Sala Superior, las medidas afirmativas tienen estas características, ¿no? Son temporales, razonables, proporcionales y objetivas, y tienen un objetivo para alcanzar la igualdad material, compensar la situación de injusticia, tienen destinatarias y destinatarios, ¿no? Estas personas que están vulnerables y tienen una conducta exigible, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer la autoridad o qué es lo que se debe de hacer para más o menos establecer un piso mínimo para que haya exigencia de derechos, ¿no? Entonces, no hay congruencia entre que haya un grupo que requiera de una medida afirmativa y que esto necesariamente se tenga que traducir en ley, ¿no? Porque, dice, hay muchas medidas afirmativas que se implementaron antes de que hubiera reformas legislativas, ¿no? Como la paridad horizontal que aquí dice, ¿no? Entonces, debe de haber situaciones objetivas que justifiquen a favor de estos grupos y colectivos y adoptar medidas que permitan mayor participación. Y bueno, aquí una serie de elementos doctrinarios con relación a las medidas afirmativas, atendiendo, esto es importante, ¿no? Atendiendo al contexto social de cada estado. Por eso es importante en México la parte de la migración, por eso traemos a colación, ¿no? Elementos culturales, elementos de mezcla o elementos de imbricación cultural, de prácticas propias, de lenguaje propio, de identificación propia, como una comunidad que tiene una serie de características, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra vez la finalidad de las medidas afirmativas, la importancia que tiene de reconocer plenamente los derechos político-electorales, aquí otro marco convencional, ¿no? Y bueno, todas estas cosas sobre... Es interesante revisar esta, sobre todo por la parte de las, ¿no? Los principios de Interamericanos sobre Derechos Humanos, todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de personas, ¿no? Esto nada más así como comentario al margen, porque es interesante ese documento. Bueno, entonces, aquí la sentencia origen, las medidas afirmativas, cuáles deben de ser, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus características, y ahora, para la Diputación Federal, también hablando de criterios territoriales, que se decía, no es necesaria la reforma constitucional porque no limita el ejercicio de los derechos activo al voto, o sea, el derecho de votar no está restringido a criterios territoriales. Y luego, sobre la elegibilidad, pues tampoco dice que aquellos representantes, diputados federales, necesiten estar en territorio nacional. Dice aquí, ¿no? Ser originario de la entidad federativa o vecino de esta con residencia efectiva de más o 6 meses, tener ciudadanía mexicana por nacimiento, no ocupar cargo en las fuerzas de seguridad, etcétera, ¿no? Aquí otra parte. Entonces, el único requisito, dice, que puede ser un impedimento para que hubiera diputados migrantes es la residencia efectiva, ¿no? En un plazo superior de 6 meses, ¿no? Pero, ¿cómo debemos interpretar la residencia efectiva para efectos de esto, ¿no? Y dice, bueno, una vinculación, información relativa al entorno político, social, cultural y económico, ¿no? Para que aquellos que son representantes efectivamente lo sean de la comunidad a la que pertenecen, ¿no? Entonces, esto armonizado con otros dispositivos legales, interpretaciones también de la Sala Superior. Y luego la cuestión relativa a las campañas, ¿no? Que también decía el INE, bueno, pues es que hay que armonizar inclusive las reglas de campaña. Entonces aquí también establece las cuestiones relativas a la legislación electoral, la comprobación de gastos, pero igual, ¿no? No hay por qué dar un trato diferenciado a las comunidades migrantes. Y entonces se ordena que el INE establezca una medida afirmativa a favor de la comunidad migrante, en donde se diga de qué maneras estas candidatos y candidatos cumplen con la vinculación en su estado de origen y con la comunidad migrante, ¿no? O sea, que si soy de Durango, que yo tenga un vínculo con Durango y con la comunidad duranguense que reside en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuántas candidaturas y circunscripciones en las que van a participar? A sabiendas de que se trata de las candidaturas de RP, ¿no? El lugar que deben de ocupar dentro de los primeros 10,
como las otras medidas afirmativas que se implementan, ¿no? Se justifica por la demanda urgente de igualdad de derechos, ¿no? Igualmente, grupos vulnerables, la cuestión relativa al artículo primero constitucional, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es la parte que me interesaba de la sentencia. Y ahora, el propio Naciones Unidas dice qué pasa si no se acompañan las acciones afirmativas. Una vez instrumentadas las acciones afirmativas, hay que ver que éstas sean efectivas. Ya les había comentado la cuestión relativa a la representación, a lo variopinta que es la población, no queda al margen de la sentencia, porque ¿qué pasa? Hablamos dentro de los partidos políticos de la ley de hierro, de la oligarquía de los partidos políticos. ¿Qué pasa con las comunidades migrantes que al ser de distinto origen étnico, cultural, al tener diferentes accesos a educación, etcétera, lo que puede suceder con las medidas afirmativas que se implementen a favor de la comunidad migrante es que terminen favoreciendo a grupos que ya ocupan una posición privilegiada dentro de esa comunidad, ¿sí? Entonces, hay que llevar a cabo estudios para ver si efectivamente se está combatiendo, si no se está reproduciendo otro tipo de desigualdades, ¿no? Depende de cuáles elijan, el momento, el lugar de su aplicación, porque si no, se segmenta un grupo dentro del grupo protegido y entonces quienes se vean favorecidas son los más afortunados de estos grupos, ¿no? O sea, se crea una oligarquía, una minoría favorecida. Digo, no se dice así porque la oligarquía tiene términos tanto políticos como económicos, ¿no? Pero que finalmente se torna una situación que se suponía que iba a reparar una desigualdad y termina reproduciendo otras, ¿no? Porque siempre dentro de los grupos sociales, pues hay desigualdades, ¿no? Entonces, lo que no se quiere es generar una minoría favorecida, perdón, dentro de este grupo, ¿sí? Sino que se favorezca que no se favorezca a personas que tienen mayor poder, sino que se incorporen a grupos que se encuentren en situación desfavorable. Entonces, aquí está otra parte, ¿no? El criterio para implementar medidas afirmativas no es nada más, incluye a personas que pertenezcan a las categorías. Se tiene que ver cuáles son esas medidas y se especifica la metodología empleada. Y entonces hay un último requerimiento, ¿no? Una vez finalizado el actual proceso electoral, o sea, en el entendido que la instrumentación de esto, ¿no? Va a ser una especie de piloto, ¿no? Y vamos a ver, una vez que termine, el INE tendrá que realizar estudios de análisis para determinar con datos fácticos y objetivos si fueron o no eficaces y entonces adecuarlas, ¿no? O sea, que se evalúen los alcances de las acciones, si se cumplieron los objetivos, con una metodología, ¿no? Para ver si en todo caso hay que hacer correcciones ante otros nuevos escenarios de discriminación, exclusión o necesidades de inclusión, ¿no? Aquí parece que quien redactó esta sentencia leyó a Pierre Bourdieu. En fin, entonces, verificar si estas acciones que se implementan logran sus objetivos y entonces informar al Congreso de la Unión para que se incluyan en la legislación. O sea, se invierte el orden, ¿no? No es que la legislación sea necesaria en todos los casos, sino que esta va a ser una consecuencia de un primer momento en donde se instrumentan estas acciones afirmativas. Vamos a ver si son eficaces y ya que se haya determinado si fueron o no eficaces, con qué metodología podrían resarcirse, suponiendo que los hubiera, las deficiencias de su instrumentación, entonces, ahora sí, que se legislen para que se garantice que en lo sucesivo no se excluyan ni se discriminen a estos grupos sociales en desventaja, ¿no? Y bueno, esta otra parte relativa a ¿cómo se llama? A los datos personales, ¿no? Que esa la voy a dejar de lado. Pero bueno, entonces, esta última parte, bueno, los efectos de la sentencia, obviamente, las medidas afirmativas que debe de instrumentar para, bueno, diseñar e implementar para mexicanas, migrantes y residentes en el extranjero, para que en este proceso electoral que terminó, y pueden ustedes ya ver las notas de qué pasó con las diputadas y diputados migrantes, tanto en las entidades federativas como a nivel federal, y bueno, obviamente que se dicte un acuerdo en cumplimiento, que se dictó hoy también, ¿no? Entonces, después llevar a cabo este estudio sobre la eficacia y el funcionamiento y la cuestión relativa a los datos personales, ¿no? Entonces, bueno, esta orden de implementar las acciones afirmativas, darle
vista al Congreso de la Unión para que en todo caso después se legisle en la materia y coadyuvar al INE en la metodología de la implementación de estas medidas, ¿no? Bueno, pues eso. De esa manera, ¿no? Con esos argumentos, a partir de primero decirle a los partidos cuáles son los límites, le voy a poner no guardar porque ahí hice mis anotaciones, ¿no? Cuáles son los límites de la autoorganización, de la autodeterminación, y por otro lado, cómo es que se debe de expandir el concepto de ciudadanía en función no a un criterio territorial, y por qué esa ciudadanía en específico, primero, tiene un vínculo con el Estado mexicano, más allá de la territorialidad, más allá de la espaciotemporalidad de México, que subsiste, que tienen problemas de integración, de identidad, que sufren también en los Estados Unidos, y que en la implementación de estas medidas no se reproduzcan esas propias desigualdades que puede tener la configuración de ese grupo social, que como decíamos también es plural. Entonces, como vemos, se expande, ¿no?, el concepto de ciudadanía en los términos en los que lo habíamos visto. No solo es ciudadanía democrática, es ciudadanía transnacional, ¿no?, y que es ciudadanía en términos no únicamente, como decía, la democracia, que todos, todas y todos caben en cuanto al pensamiento, sino también todos los grupos sociales que integran a un Estado, ¿no? Esto presenta muchos desafíos. Ayer, al principio de la clase, les hablé de esta novela de Michel Houellebecq de Sumisión, ¿no? ¿Qué pasa con grupos, por ejemplo, que tienen un origen étnico, cultural, ajeno a los valores de un Estado, y cómo se pueden integrar, ¿no? Claro, hay muchos que ya tienen la condición de ciudadanía en distintos países y que se pueden organizar políticamente, y los desafíos que eso presenta, ¿no? Esos desafíos que va a seguir dando tema para hablar de la migración, que es un fenómeno, como vimos, como dijimos, propio de este siglo, propio de este siglo, sí, el siglo XXI, ¿no? Las oleadas migratorias, las diversas razones por las cuales las personas emigran y seguirán emigrando, las medidas políticas, tanto a favor como en contra de estas oleadas migratorias, y por lo tanto los desafíos para la democracia, ¿no? Está en constante cambio por parte de los tribunales, por parte de la legislación, y que nunca está predeterminado nada, aunque sí el quehacer jurisdiccional de respetar la inclusión y la participación de todas ellas. Bueno, hoy sí rompí el récord porque hablé durante 1 hora 51 minutos sin pausa. Les pido una disculpa por ello, pero espero que les haya sido de interés, que les haya hecho alguna reflexión, que haya satisfecho sus expectativas cuando se inscribieron a este diplomado y vieron un módulo de derechos políticos de las personas migrantes, que haya quedado claro como la condición de vulnerabilidad, cuáles son los componentes, cuál es la problemática en la que se insertan, y luego las medidas tanto legislativas como jurisdiccionales estrictas que se han tomado, cuáles han sido las controversias con los partidos, con la propia miembros de la sociedad, con el propio Instituto Nacional Electoral, y cuáles son como los compromisos generales del Estado mexicano en la materia, ¿no? Teniendo 8 minutos todavía de clase, les cedo la palabra si es que hubiera alguien que tuviera o que quisiera colaborar o decir, argumentar con relación a lo expuesto en estas casi 4 horas de clase. ¿Todo bien o todo mal? Bueno, pues me despido. Les doy las gracias por su atención, por su participación. Insisto, espero haber cumplido con las expectativas que tuvieron, que tenían cuando se conectaron ayer y hoy a esta clase. Quedo a sus órdenes en mi correo institucional, que aquí les proporciono, por si quisieran algún material o alguna recomendación bibliográfica. Y bueno, nada, agradecerles otra vez, reiterarles que estamos muy... .gov.mx, ¿no? Que estamos a sus órdenes en la Escuela Judicial Electoral, y que pues se sigan inscribiendo a nuestros cursos, diplomados, conferencias que tenemos para todas y todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima, y pues que pasen buenas noches. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.